Vamos a hablar de tres tipos de resistencias dependientes muy usadas en electrónica. Vamos a empezar por las resistencias NTC. Las resistencias NTC deben su nombre a las iniciales de sus términos en inglés. Si los leemos de forma inversa, sería coeficiente de temperatura negativo, es decir, son un tipo de resistencias que conforme aumenta la temperatura van presentando menos resistencia. Su símbolo es el que tenemos aquí, es el de cualquier resistencia dependiente, variable, y en este caso aparece T grados haciendo referencia a la temperatura y un signo menos indicándonos que se trata de una resistencia con coeficiente de temperatura negativo. Su gráfica es la que tenemos aquí. Podemos observar que en el eje horizontal hemos puesto la temperatura y en el eje vertical el valor de la resistencia. A temperaturas bajas, en esta zona de la gráfica, su resistencia es muy alta. Conforme nos desplazamos hacia la derecha, la temperatura aumenta y la resistencia va bajando. Aquí tenéis su apariencia física. Aquí tenemos tres tipos de resistencias NTC. Vienen identificadas también en algún caso por el código de colores para expresarnos su valor a temperatura ambiente. Y esta gráfica, por ejemplo, es una gráfica real de una NTC real en un rango muy amplio, un rango muy completo. Observar que para temperaturas por debajo de los 0 grados, para temperaturas bajo cero, la resistencia pues puede llegar incluso hasta 6 millones de ohmios. Tenemos que la resistencia sería esta escala, la escala vertical, y conforme la temperatura va subiendo, pues la resistencia también va bajando en este caso, ¿vale? Hemos dicho, aquí quizás lo vemos de forma más fácil. Conforme la temperatura va aumentando hacia la derecha, la resistencia pues va bajando su valor. Se construyen a partir de óxidos semiconductores, al igual que ocurre con las resistencias PTC. Aquí, por ejemplo, tenemos las resistencias PTC. En este caso, del inglés haríamos lo mismo, leerlo de forma coeficiente de temperatura positivo, es decir, que en este caso una PTC, pues a mayor temperatura presentará mayor resistencia. La única diferencia con respecto al símbolo de la NTC es que en este caso lleva un signo positivo en lugar del negativo. Lógicamente nos indicaría que tenemos un coeficiente de temperatura positivo y en ese intervalo, pues a mayor temperatura, como ya pone el texto, mayor resistencia. Aquí habría que hacer una apreciación y es que, como podemos ver en la gráfica, las PTC no tienen coeficiente de temperatura positivo a lo largo de toda su curva característica, sino que solamente entre un rango de temperaturas, entre la temperatura T1 y la temperatura T2, se puede decir que realmente es cuando tienen un coeficiente positivo de temperatura. Ese rango de temperatura debe indicarlo el fabricante para saber efectivamente en qué intervalo la resistencia aumenta, sube, cuando también lo hace la temperatura. Eh, por otro lado, bueno, aquí tenéis una apariencia real de una PTC comercial y bueno, ya digo que fundamentalmente su característica primordial sería esa, que a mayor temperatura, pues mayor resistencia. Sí sería interesante hablar también de otro tipo de elemento, en este caso vamos a hablar de las LDR, que serían otro tipo de resistencias dependientes también muy utilizadas, distintas a las anteriores. Las anteriores, vamos a hacer también referencia, son resistencias dependientes, en este caso son térmicas, y por eso tanto a las NTC como a las PTC también se les conoce como termistores, ¿vale? Serían resistencias que dependen de efectos térmicos, de ahí lo de termistor. Bien, pasamos a otro tipo de elemento también muy utilizado en controles, en este caso resistencias LDR. La resistencia LDR o Light Dependent Resistor
es una resistencia, volvemos a leer en sentido inverso, resistencia dependiente de la luz. Su símbolo es el de una resistencia en el que inciden una serie de flechas que nos indican que es una resistencia cuyo valor dependerá del nivel de intensidad luminosa que le llega. La gráfica la veis aquí en el centro de la pantalla. En oscuridad absoluta son resistencias que presentan un elevado valor. Fijaros que con un nivel de luz bajo, su resistencia es muy alto, y conforme nos desplazamos hacia la derecha y aumenta el nivel de intensidad luminosa, la resistencia lo que va haciendo es que va disminuyendo. En cuanto a la apariencia física, lo tenemos aquí. En este caso veis que lo que es el elemento, también son óxidos semiconductores, el elemento que realmente es sensible a la variación de intensidad luminosa está en la superficie. Lógicamente debe estar en la superficie, puesto que si estuviera cubierto, pues el efecto no sería eficaz. Aquí tenemos también ahora una curva característica real, en este caso una escala logarítmica, pero podemos ver que efectivamente para niveles de iluminación muy bajos, 0,1, estaríamos hablando de resistencias del orden de 100.000 ohmios, y sin embargo, para niveles de iluminación ya más altos, pues podemos hablar de resistencia muy baja, en este caso un poquito por encima de los 100, es decir, que la variación es de 1000 veces mayor la resistencia en oscuridad que cuando haya una iluminación plena, ¿vale? Decir que, bueno, en el caso de, por ejemplo, este tipo de resistencia, las LDR, se pueden utilizar en circuitos de control de alumbrado público, de manera que sería el elemento sensor, o en cualquier otro tipo de procesos de fotografía, como elementos de exposímetros o fotómetros, en dispositivos electrónicos. Y en el caso de las NTC y las PTC, pues su uso fundamental estaría referido más bien a circuitos los que la temperatura sea un factor a controlar, como puedan ser, por ejemplo, termómetros, termostatos, o incluso procesos de control de temperatura industrial eh, con elementos de potencia que serían los circuitos asociados, ¿vale? Bueno, pues espero que con esta gráfica y con estos esquemas os haya quedado claro más o menos el funcionamiento básico. No hemos entrado en mucho detalle, pero sí es importante tener claro el funcionamiento tanto de los termistores, es decir, las NTC y de las PTC, como de las LDR, que sería esta gráfica de aquí.